reading from the letter of Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. May I never boast of Hermanos, anything but the Dios me cross libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino criatura nueva. peace and mercy La paz y la misericordia de Dios venga sobre todos los que se ajustan a esta norma, of God. también sobre Israel. Let no man trouble En me, adelante, for I bear the que burden nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. May the favor of our La Lord gracia Jesus de Christ nuestro Señor Jesucristo esté con tu espíritu, hermanos. Amén. Verbum Domini. He sido crucificado con Cristo. He sido crucificado con Cristo. El hombre es justificado por la fe en Jesucristo. Creemos en Jesucristo para que podamos ser justificados por la fe en Cristo. He sido crucificado con Cristo. Cristo me amó y se dio a sí mismo por mí. Cristo será crucificado en mi cuerpo, así en la vida como en la muerte. He sido crucificado con Cristo. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. La vida que ahora vivo no es la mía, es Cristo quien vive en mí. He sido crucificado con Cristo. He sido crucificado con Cristo. La vida que vivo ahora no es mía, sino es Cristo quien vive en mí.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to all, En aquel tiempo dijo Jesús, "Be my follower." el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Verbum Domini. Today, September 17th, we celebrate El día de hoy, 17 de septiembre, celebramos las llagas de nuestro Santo Padre San Francisco. En los últimos 2 años de su vida recibió las sagradas llagas a través de su experiencia mística, las heridas de Cristo en sus manos, sus pies y sus costados. and it's fitting that, Y es apropiado que, por supuesto, San Francisco as Paul speaks about today, las tuviera, como habla Pablo el día de hoy, focus our glory que on salvation, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, highest of y no gifts, por haber tenido el más grande de los talentos, the greatest success, o los dones espirituales, o los éxitos más grandes en el ministerio o en la labor, o los más grandes frutos, that we all have sino a personal cross that we're given. de lo que hemos gloriarnos es de la cruz que hemos recibido personalmente en la vida. To me and I to the world, Paul Él dice in Galatians here, en la carta a los Gálatas que a través de la cruz he sido crucificado. one is created anew. Nada importa sino que uno haya sido renovado. Lo único que importa es que uno One is created anew. haya sido renovado. Esta renovación sucede a través de la cruz de Jesucristo para nuestra salvación, y luego compartimos esa cruz en nuestras vidas. Y esa es la senda hacia la santidad, es la única senda hacia la santidad. Es la forma en que nos redimió Jesucristo y la compartimos en nuestro propio recorrido en la santificación. San Pablo dice, pues, de ahora en adelante no quiero que nadie me cause más dificultades, pues llevo marcadas en mi cuerpo las señales de lo que he sufrido en unión con Jesús. Se puede referir a las flagelaciones y las lapidaciones que sufrió en vida, pero también se puede referir a las heridas de Jesucristo. They're not sure of his birth. San Francisco, no estamos muy seguros de la fecha de nacimiento de él, pero tenía como 43 o 44 años cuando falleció. As I mentioned, like the Y last como ya mencioné, en los últimos 2 años de su vida, ingresó a una enfermedad final y recibió los estigmas. Él había ido en confinamiento al Monte Laverna, una ermita que había recibido para él y la orden, y quería realizar una meditación de 40 días acerca de la pasión del Señor, y utilizó las meditaciones de la iglesia para Cuaresma y las misas y brevarios para contemplar la pasión del Señor, y escogió para la fiesta de Asunción en agosto hasta la fiesta de San Miguel el 26 de septiembre. Él quería honrar a Dios, San Miguel y la Santísima Virgen, y sufrió muchas tribulaciones y tentaciones por parte de Satanás durante este tiempo. Sufrió mucho emocionalmente, físicamente, y en cierto momento, in this retreat, durante ese retiro, a man with 6 wings, which vio un hombre con 6 alas a quien describió como un serafín, un ángel. angels are the ones before the throne. Pensamos en los ángeles seráficos que están ante el trono de Dios, que tienen el
puesto más alto. Así que esta figura, similar a un ángel, descendió And that y él recibió las heridas de Cristo, las estigmas. Por esta visión mística, recibió las heridas, las llagas de Cristo y las conservó hasta su muerte. De hecho, él solía llevar los clavos en las manos y los pies. De hecho, algunos piensan que estaban hechos de hueso, que era su propio hueso que habían formado esos clavos. Y después de esto, él compuso las alabanzas a Dios en agradecimiento a este evento. Y aquí tenemos las alabanzas que escribió. Tú eres santo, Señor, único Dios, eres poderoso, el más grande, el Altísimo. Eres el Altísimo, tú, Santo Padre, Dios, Rey del cielo y la tierra, eres tres en uno, Dios, Señor de señores, eres bueno, todo bueno. El bien más alto, Señor Dios, vivo y verdadero, tú eres amor, caridad, tú eres sabiduría, eres humildad, eres paciencia, eres belleza, seguridad, eres paz interior, eres alegría, eres justicia, eres moderación, eres toda nuestra riqueza, eres belleza, eres mansedumbre, eres protector, eres nuestro custodio y defensor, eres fortaleza, eres refugio, eres nuestra esperanza, eres nuestra fe, eres caridad, eres nuestra dulzura, eres nuestra vida eterna, grande y admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso, Salvador. Resuena, es muy cierto para mí, cuando tenemos quizás una cruz, cuando vivimos la cruz más intensamente en nuestras vidas, tiene una forma de hacernos enfocarnos en Dios y en su bondad e inspira en nosotros una acción de gracias por su providencia y sus dones hacia nosotros. Por eso quizás es la senda hacia la santidad también, porque quita al mundo, la carne y el diablo y nos enfocamos en el Señor. Dependemos de Él. Así que los estigmas expresan la identificación de San Francisco con el Señor y ese era el propósito de la regla que escribió para los franciscanos, que ellos habrían de vivir el Evangelio. Él se dirigió a la fuente, al Evangelio, para tener reglas para la orden. Fue a la iglesia de San Nicolo, que era la iglesia principal en Asís, y abrió el misal, que en aquella época contenía las lecturas del leccionario. Hay cierto debate acerca de cuáles son los pasajes exactos, pero se cree que fue del Evangelio según San Marcos, Mateo y Lucas. Y en el Evangelio según San Marcos tenemos la historia del joven rico, que dice, Jesús lo miró con dulzura y lo amó y le dijo, te falta una cosa, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. San Lucas 3, en el envío de los apóstoles. No lleves nada para tu camino, ni vara, ni bolsa, ni comida, ni tengas tampoco dos túnicas. Y el siguiente capítulo dice, cuando entres a una casa, proclama el reino y di paz a esta casa. Es interesante, en aquel entonces las órdenes, o los benedictinos y otros estaban formando grandes monasterios y con el paso del tiempo incluso crecían pueblos alrededor de estos monasterios y tenían mucho terreno e hicieron grandes cosas, estabilizaron la cultura en la iglesia y crearon gran aprendizaje. Pero San Francisco quería acoger una pobreza en particular, quería estar cerca al pueblo para proclamar el Evangelio. Hay dos grandes puntos que vemos en su vida. Esta aceptación de la pobreza, o sea que era parte de las órdenes mendicantes junto con los dominicos, y esto les daría tiempo para servir el mayor propósito de la iglesia, no solamente la diócesis local, sino que de hecho él en algún momento llegó a ir a Marruecos para predicar al sultán, para poder abordar diferentes herejías que estaban surgiendo en Europa, visitar esas áreas y proclamar el Evangelio, porque acogían esa pobreza,
dependían completamente de las limosnas de la gente y donativos para mantenerse. No tenían grandes monasterios ni grandes terrenos para mantenerse. Así que esto le proporcionó esa disponibilidad, pero principalmente se trataba de imitar a nuestro Señor Jesucristo y la forma en que vivía de manera muy concreta. Y el tercer pasaje que leyó fue, si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo. Esto viene de San Mateo, que cargue con su cruz y venga en pos de mí, pues el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida en mi nombre la encontrará. ¿De qué le servirá a un hombre ganar al mundo entero si pierde su vida? ¿Qué puede dar un hombre a cambio por su vida? Nuevamente, esa negación propia, cargar nuestra cruz, seguirlo, es ahí donde encontramos la vida eterna, donde encontramos esta comunión con nuestro Señor, que es la vida plena. Así pues, la iglesia en la época de San Francisco necesitaba renovación. Se había entrometido cierta mundanidad y los santos son los reformistas auténticos de la iglesia. El Papa Benedicto hacía este punto repetidamente, que ellos contribuyeron cierta creatividad y fervor y dependencia en Dios, porque ellos estaban cerca a Dios. Y en esta renovación de la iglesia y la sociedad sería una nueva conciencia de la presencia de Dios. Y ellos mismos tenían esto en su propia vida personal. Ellos habían sido renovados. En el caso de San Francisco, un enfoque especial en la renovación a través de la cruz y la penitencia. Así que los franciscanos y los dominicos formaron estas nuevas órdenes mendicantes que suplicaban pidiendo apoyo económico, viviendo esa pobreza y siendo grandes evangelistas. Como ya mencioné, querían imitar la pobreza de Cristo en la iglesia primitiva, al enfocarse en las enseñanzas del Evangelio. Y también solían depender de la providencia, siendo obedientes a la autoridad de enseñanza de la iglesia, porque durante esa época hubo diferentes grupos de renovación que estaban surgiendo. Había grupos de pobres, pero a veces habían caído en herejías y cosas similares porque formaban una especie de magisterio o jerarquía paralelos. San Francisco sometió su regla para que fuera aprobada por el Papa y, por supuesto, el obispo local. Y su comunidad era conocida por su prédica. Querían alcanzar a la gente, querían enfatizar las virtudes teologales, las virtudes naturales, enfatizaban la oración y la devoción. En particular, enfatizaban la humanidad sacra de Cristo, popularizada en las estaciones de la cruz y la escena del nacimiento en el pesebre del niño Jesús y por supuesto centrada en torno a la Sagrada Eucaristía. San Francisco escribiría hermosamente acerca de la presencia de Dios en la Eucaristía para renovarnos y también con gran devoción a la Virgen. Y él dirigió una gran renovación de la iglesia e incluso en la cultura de esa época, un gran florecimiento del arte y estudios. Hubo grandes estudiosos franciscanos en las universidades. Imitemos pues a San Francisco en su amor por la cruz, en su enfoque en ser discípulo, en morir hacia nosotros mismos y buscar primero al Señor por encima de todas las cosas.